Saludos, estimados hermanos en Cristo. Este 17 de octubre del 2021 vamos a revisar un tema que llamamos el poder que tiene el servicio. Y está basado en el pasaje bíblico de Marcos 10 del 35 al 45, pero en su casa también revisen el pasaje de Isaías 53 del 4 al 12. Los objetivos nos van a permitir meditar acerca de qué es lo que le pedimos nosotros al Señor Jesús, qué es lo que le pide el hombre a Él. El número 2 ¿qué consecuencias hay cuando obedecemos a Jesús en el servicio? Número 3, ¿por qué nos gusta juzgar el mal comportamiento de los demás? El 4, ¿deseas gobernar o influenciar en los demás? Tienes que servir. Y por último, Cristo vino a dar su vida por todos, en rescate de muchos. Como propósito, vamos a ver cómo su enseñanza de este día nos muestra que Él nos enseñó a servir. Y la ley espiritual es que estamos bien conscientes que Él enseñó, hizo servicio y nos pide que lo hagamos. El mundo nos muestra mucho que la vida hoy es comprar, la vida es vender, complacerse uno mismo, amarse uno mismo, con una vida muy cómoda y fácil, muy contrario a los principios que Él enseña en el pasaje. Él nos dice, sirve a los demás si quieres ser grande, deja al mundo, sigue a Cristo. A todos nos gusta que nos vean haciendo cosas buenas, que vean que somos unas personas bien portadas. Y hoy vemos que el Señor Jesús nos dice, el que me sigue está implicado a hacer servicio por los demás sin vanidad, sin exhibirse, sin esperar recompensa, sin tomarse selfies para ver lo que la mano derecha hace y que la izquierda lo conozca, o que no sepa la izquierda lo que hace la derecha. Y nosotros sabemos que Él va a dar una recompensa a quien le sigue y a quien le sirve, pero no es en este tiempo cuando se recibe. El camino a Cristo y su gloria lleva también sufrimiento. La grandeza de su reino es diferente a lo que quisiéramos hoy en día. Y leamos el pasaje de Marcos 10, 35 al 45. Petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron. Dos discípulos acercándose al maestro, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén a la palabra de Dios. Somos llamados a ser siervos de los que nos rodean,
Si hiciéramos un resumen del pasaje, somos llamados a ser servidores de los que nos rodean. Y el verso 35 nos dice que entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él. El Evangelio de Mateo nos dice, este Evangelio sinóptico que narra esta misma historia, nos dice que también iba la madre de ellos, esa persona, esa mujer que se llama Salomé y se cree que era hermana de la madre de Jesús. Viajaba con ellos y quiso hacer esta petición al maestro. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y ellos en el Evangelio de Marcos nos dice que le dicen, ¿verdad? Maestro, queremos que hagas lo que pidiéremos. Constituye una petición conveniente, una petición egoísta. ¿Con qué frecuencia nos acercamos de esta misma manera al Señor? Para buscar lo que a mí me place, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. El verso 36, y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? En efecto, él interroga a cada creyente con la misma pregunta. Hoy el Señor Jesús nos sigue diciendo, ¿qué queréis que os haga? Y nos lleva a nosotros cuestionarnos qué es lo que le pido al Señor Jesús, qué es lo que he estado queriendo para mí. Y ellos le dijeron, danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Se refiere a esas posiciones codiciadas, a esas posiciones de poder y de influencia en el mundo. Y ellos no entendían que Jesús les había dicho antes sobre su gloria y sobre lo que implicaría su muerte. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Caracteriza tantas peticiones hechas por nosotros los humanos en este tiempo, por los creyentes. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado del bautismo del que soy bautizado? Las preguntas hablaban sobre la cruz y ellos dijeron, podemos. Una simple profesión moral, no una afirmación de profesión espiritual o profesión o poder espiritual. Realmente no sabían ni lo que decían ni lo que implicaba. Y Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo del que soy bautizado, seréis bautizados. Corresponde no solo a los 12, a todos quienes siguen a Cristo y para siempre. La cruz nos exige esto. Más que os sentéis a mi diestra o a mi siniestra, no es mío darlo. Las posiciones en el reino no están determinadas únicamente más que por Dios, a quienes está preparado. El teólogo Jerónimo dijo, nuestro Señor no dice, tú no te sentarás, no sea que él avergüence a estos dos discípulos. Tampoco le dice, tú te sentarás, no sea que comenzaron los demás, oyendo esto, a tener envidia, sino que extiende el galardón a todos y los anima a todos a luchar por ese galardón. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Santiago y con Juan. Los hijos de Zebedeo querían ser los primeros y los 10 no querían ser los últimos, también deseaban ser primero, y si estaban molestos era porque se les habían adelantado en la petición. Y así era la actuación, así era la fuerza de la naturaleza carnal de los 12. Mas Jesús llamándoles les dice, ¿sabéis que los que se ven ser jefes entre los gentiles se enseñorean de ellos?
el camino del mundo actualmente. Y los que entre ellos son grandes tienen sobre ellos potestad. En el mundo la posición mayor sabemos que lleva la autoridad mayor, mas no será entre vosotros así. El camino del mundo no es el camino del Señor. Las leyes del mundo no son las leyes del reino de Jesús. Antes, cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, será vuestro siervo. Y esta es la manera en que el reino de Jesús actúa, llamándote e invitándote a que seas siervo de los que te rodean. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero, cualquiera que quiera ocupar la posición mayor, será siervo de todos. En el reino de Dios, la grandeza del individuo procede del lugar más humilde que él ocupa como siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido. Declara a Cristo como ejemplo, más para servir, para ser un siervo y dar su vida en rescate por muchos. Él es el mismísimo Hijo de Dios, el mismo Dios que se encarnó en humano y se hizo siervo de la humanidad. Qué reprensión para todos nosotros, ¿verdad? Estar buscando ese lugar de honor que ni siquiera el Señor Jesús se dio aquí en la tierra. Los principios del reino de Cristo son fáciles de entender y como conclusión podemos ver que estos principios son difíciles de realizar. En mensajes anteriores el Señor ha ido enseñándonos la importancia de ser humildes, de ser transparentes como niños, de estar dispuestos a ser corregidos, y hoy nos enseña diciendo no busquen grandezas. Hoy Él nos enseña diciendo sirve a los que te rodean. A todos nos gustan puestos de honor, ¿verdad? Ser importantes, ser famosos, ser adinerados. Hoy nos tomamos hasta selfies para que vean lo bueno que somos, lo que comemos, lo que andamos haciendo, pero solo el Señor sabe cuál es la intención de nuestro corazón y cuál es la recompensa al servicio que hacemos. Todos tienen oportunidad de tener esa recompensa si sirve uno como el Señor nos lo pide. Si quieres grandeza, el pasaje nos dice sirve a los demás, sirve a los demás. Y aunque vemos aquí a los demás discípulos indignados, nos hace ver que así somos cuando alguien se nos adelanta a lo que queremos, y cuando queremos un lugar de honor, todos observamos cómo es el pecado de los que nos rodean, el pecado ajeno, porque estamos en esa condición de querérselos quitar, de tenerlo, de pensarlo, de decirlo, de hacerlo, desear para nosotros ese lugar privilegiado. El reino de Dios nos pide hoy y nos recuerda ser servidor de todos. El Señor del universo vino a dar su vida en rescate por nosotros. Él ya iba a Jerusalén, y Santiago y Juan, sabiendo que esto que anunciaba iba a realizarse, no querían renunciar a ese puesto de poder. Y como aplicación nosotros vemos qué necesaria es la humildad, qué necesaria la transparencia, qué necesaria la sencillez. Son principios del reino de Dios. Hace 15 días veíamos lo que es el amor por la esposa, el no buscar separarse de la mujer que Dios les dio en matrimonio, el amor por la niñez, en general por la familia, ese amor que debemos vivirlo porque Él nos lo pide y nos lo manda. Mientras más tiempo tenemos en el Evangelio, más responsabilidad y cuidado
por los que nos rodean, porque los otros se desarrollen, y estamos invitados a realizar servicio por ellos. No nos pide que seamos flojos, descuidados. El ser ciudadano en el reino de Dios significa buscar el desarrollo de los demás. ¿Qué debo hacer por ellos? Y no querer que ellos hagan algo por mí. No nos inflemos, no perdamos la perspectiva, el equilibrio que el Espíritu Santo da a los que sirven. Que el Espíritu Santo nos mantenga fieles a Jesús y que nos haga siervos de todos. Nos aclara, en el reino de Dios no va a ser así que andes buscando el puesto de importancia. El que obedece a Jesús está en una posición de esclavo. La importancia, el reconocimiento, la influencia del mundo nos lleva a buscar los mejores cargos políticos y sociales, los mejores cargos en el gobierno, pero el Señor nos dice, en mi reino no va a ser así. El pasaje nos menciona que Él iba a Jerusalén ya a morir, y por tercera vez anuncia su muerte con más detalle. Hoy nos dice que va a Jerusalén a eso. También nos dice que iba a ser entregado en manos de gentiles y que su vida sería quitada para rescate de nosotros. Y podemos ver que ya muy cercano a esta pasión que Él tiene, el orgullo, la soberbia para los mismos discípulos todavía no era quitada. Y ellos no buscaban servir a los demás en ese momento. Y Él nos dice, como el verso 45 nos dice, que las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de perdón de pecados se iban a realizar porque Él nos iba a rescatar aún de nosotros mismos, aún de nuestra vanidad, del buscar esos puestos importantes y ese mal proceder, de querer ser el mayor, de sentirse el mejor y con derecho a ocupar un puesto en cómo ellos percibían la realidad de su momento. Un reino militar que les diera mucha influencia. Nosotros en todos los pasajes hemos concluido cómo el Señor tiene razón al decirnos, niégate a ti mismo. ¿Y quieres disfrutar su gloria futura? Pues entonces no estemos sedientos de poder, no estemos envidiando. Y la buena noticia también la podemos ver cómo el Señor muere por estos pecados que traemos y nos libramos de nosotros mismos. Demos gracias al Señor por la exposición de su palabra. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la sencillez con la que nos das sabiduría, con la que nos das enseñanza. Permítenos servir, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos lleve a ser siervo de los demás, Señor, en lugar de estar buscando lo mejor para nosotros mismos. Bendito sea, Señor, te damos a ti la honra y la gloria por tu amor y por tu cuidado. En el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo pedimos todo. Amén.